Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Retrovisor. Con Eric Estrada. Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx. Retrovisor es presentado por Vans. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Eric Estrada. Vamos a entrar a la semana de Halloween, una semana que me gusta mucho porque además se liga con la semana de Día de Muertos, entonces se juntan dos fiestas que no tienen nada que ver, pero que al final toman todo el sentido del mundo, entonces me agradan estos días. Son días de béisbol también, son días ya de ponerse una chamarrita para salir por el vodka. Y empieza a cambiar la atmósfera. Entonces, para preparar justo la noche de Halloween, en donde ustedes van a poder escuchar un especial de Halloween en el que hablamos justo de la película de John Carpenter, no quise dejar de lado que hay otra película que le hace muy buen homenaje a la noche de brujas, como es Donnie Darko, tomando además las recomendaciones de varios escuchas de este programa que habían pedido un retrovisor de Donnie Darko. Creo que el retrovisor antes de Halloween es la fecha indicada para hablar de este peliculón del 2001. Ahora nos centraremos en el antes de comenzar. Por supuesto, tengo que presentarles a mi invitado de oro de esta tarde, don Jorge Negrete, que vuelve a los micrófonos de Cine Garage y de Puentes para, por supuesto, hablar de cine como él lo sabe hacer muy bien, y a quien me encontré también en el Festival de Toronto. Allá nos vimos, allá estuvimos compartiendo cosas, nos metimos a la misma función de Infabric, ahora que vamos a hablar de cine de terror. No sé si Donnie Darko califica como película de terror, yo diría que sí. De cualquier forma, antes de empezar, Jorge, mil gracias de verdad por haberte tomado el espacio, haber venido a los micrófonos, estar aquí y cumplir este deseo de muchos de los escuchas del Cine Garage, que es hacer un programa sobre Donnie Darko. Bienvenido. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lamento para los fans que estaban esperando la llegada de Frank, pero desafortunadamente no pudo desafanarse. Hoy está ocupado. Hoy está particularmente ocupado. Hoy está particularmente ocupado. Pues venimos ahora sí que a cubrir al buen Frank. Ajá. Con una película que, repito, cuando se hizo el especial de Halloween, que ya escucharán ustedes, decíamos que, y llegamos un poco a la conclusión, José Luis Ortega Torres y yo, de que hasta el momento en que John Carpenter estrena Halloween, ninguna película se había apropiado de esa noche de esa forma, centrando toda la acción, o por lo menos haciendo que surja la acción en esa noche en particular. Obviamente después muchas películas empiezan a tomar el Halloween como pretexto para comenzar su narración, para hacer crecer a los personajes, lo que tú quieras, pero creo que Donnie Darko es una de las que lo hacen con mayor elegancia, porque sí está Halloween, pero no es un Halloween invasivo. Acaba siendo casi circunstancial, pero al mismo tiempo es muy determinante. No sé cómo lo veas tú, mi estimado Jorge. Yo creo que sí, definitivamente no es una película como de horror en el sentido convencional. Sin embargo, creo que sí toca como temas muy coyunturales, particularmente como del inicio del milenio. Claro. La angustia y el terror. Y tomando como eje justamente la noche de un 31 de octubre de 1988, sí, si mal no recuerdo, sí, como la fecha en la que el mundo termina para el Donnie Darko. Y creo que sí, definitivamente no es una opción convencional, no es aparentemente como la primera película en la que pensaríamos, si pensamos como en cine de Halloween, pero creo que si estiramos un poco y vemos la película como desde esa perspectiva, nos vamos encontrando como diferentes cosas, ¿no? ¿Cómo qué cosas? Porque, obviamente yo me sé la película de memoria, la verdad, pero la reviso cada vez que puedo, me acerco a la película muy, muy seguido, porque me gusta por muchísimos lados. Pero obviamente para este programa también hubo que darle una nueva peinada, pensando un poco en lo que la gente podría querer escuchar o encontrar un enfoque diferente para esta tarde.
No sé qué tipo de cosas que me estabas platicando antes de comenzar el programa viste o encontraste o reencontraste o recordaste alrededor de Donnie Darko ahora que la volviste a ver. Algo que justo me llamó mucho la atención fue la película que aparece dentro de la película, ¿no? Ok. Que es justo un double feature de Evil Dead de Sam Raimi con La Última Tentación de Cristo. De Martin De Scorsese. Martin Scorsese. Entonces, obviamente creo que hablando justamente de maridajes ahí como cinematográficos bastante extraños, creo que justo juntar como toda la iconografía de el Halloween, particularmente como en la figura de Frank, y llevarla a los contextos que le interesan mucho a Richard Kelly, como esto de trabajar mucho desde la distopía, ¿no? Entonces, justo la fecha de Día de Brujas es una fiesta que nos... Es una forma como de distopía, ¿no? Porque en todas las calles vemos a niños disfrazados, Sí. vemos más adultos que niños disfrazados en la actualidad, pero generalmente es como eso, ¿no? Ese momento en el que hay una adopción de otras figuras, particularmente como de la figuras de la cultura popular, que ahora es algo que ya no es solo exclusivo de esa fecha, ya ahora con el cosplay, ahora es algo que lo tienes particular, o sea, realmente todo el año. Pero creo que el lugar al que lo lleva Kelly en la película ofrece como un punto de vista muy, muy estimulante. Y regresando un poco, por ejemplo, a lo de Sam Raimi, es como esta parte del contacto con la metafísica, es parte del contacto más que con una parte como satánica, con algo oculto que está de alguna forma como inaccesible y habla un poquito de esos como misterios del universo que están como en el abismo. Uh-huh. Entonces, acercarse ahí en Día de Brujas es particularmente efectivo. Nada más, para la gente que no la ha visto, 2 notas. Una, la sinopsis es, no sé si muy sencilla o muy complicada, pero, pues bueno, Donnie Darko despierta en un campo de golf sin saber cómo llegó ahí. Él padece de sonambulismo, luego nos vamos a enterar, como a los 10 minutos nos vamos a enterar que él padece sonambulismo, tiene varios trastornos psicológicos, de hecho está bajo medicación, y despierta, ahí comienza la película, en un campo de golf, en donde una voz le dice, una voz que luego sabemos que es Frank, ¿no? Frank es el conejo, ¿verdad? Frank es el conejo. Frank es el conejo, sí. Seguramente ustedes, si no han visto la película, cuando menos tienen seguramente la referencia visual del conejo. Del conejo gigante. Del conejo gigante. Muy alejado de ese, ¿cómo se llamaba el de James Stewart? Harvey. Sí. Pues bueno, despierta ahí con una fecha escrita en su brazo, con plumón, diciendo que ese día va a acabar el mundo y es una cuenta regresiva. No falta tanto tiempo, tantos días, tantas horas, tantos minutos para que el mundo termine. Y Donnie Darko, sin comprender o comprendiendo por completo, eso no lo sabemos todavía, qué es lo que va a pasar, vuelve a su casa sonriente y se enfrenta con una familia típica de los años 80 en un debate político entre votar por Reagan o no. Y ahí comienza una aventura en donde Donnie Darko va a llegar a ese final del mundo, ¿no? Porque la voz le dice eso, el fin del mundo es este día, el mundo se va a acabar en este día. Y a partir de eso, como dices, Richard Kelly desarrolla una serie de discursos de universos paralelos, le podríamos llamar así, ¿no? De universos paralelos que van corriendo por todos lados, y en donde la personalidad de Donnie Darko ha estado presente, nos vamos enterando poco a poco, en varios de ellos en distintas etapas. Es una película mucho más complicada de lo que parece, en cuestión de viajes en el tiempo. Sí. ¿No? Pero, como dices, en cuestión de entrarle a algo quizá más ocultista, también es una película muy, muy interesante. Es decir, la primera vista es muy divertida, ¿no? La primera vez que la ves es una película completamente entretenida, muy misteriosa, ¿no? No entiendes lo que pasa la mitad del tiempo, pero no puedes tampoco evitar meterte en una historia muy real que se desarrolla alrededor de Donnie Darko. Donnie Darko casi no hace nada, hace 3 cosas y, bueno, no sé si... Bueno, es un retrovisor, sí. Hace 3 cosas. Inunda la escuela. Así es. ¿No? Quema la casa de un consultor que está dando un curso de superación en la misma escuela en donde él está, y que él considera que es una mala persona. Entonces Frank le dice, primero, ve e inunda la escuela.
Frank le dice después, ve y quema la casa de este individuo. Y luego inicia una fiesta de Halloween, justo, para celebrar que su hermana ha sido aceptada en la universidad. Y estos 3 eventos en conjunto acaban desatando el fin del mundo que se nos vaticinó en un principio. Entonces, esa es más o menos la historia de Donnie Darko. Ese era el primer aviso. El segundo aviso es, la pueden ver en Netflix. La película se encuentra en Netflix desde hace como año y medio. ¿Por dónde entraríamos a lo más sabroso de la película? Jorge, tú que eres fan. Yo soy muy fan de la película, hago referencias a ella todo el tiempo, pero obviamente me gustaría que tú nos dieras tu más educada opinión al respecto. Pues mira, creo que Donnie Darko es una de esas películas que sabemos que es como de culto, ¿no? O sea, pensamos como en películas de culto contemporáneas y inevitablemente nos remitimos a Donnie Darko. Lo interesante creo es que muchos de nosotros la vimos como... Digo, cuando vi Donnie Darko, la primera vez yo tenía 14 años, la mayoría estábamos como entre los 15, los 25 años, estábamos como viviendo un momento particular. Y creo que muchos nos podíamos como de alguna u otra forma identificar con esa angustia, con esa confusión que transmite el personaje de Donnie Darko, ¿no? El hecho como de no hacer nada, de parecer como un autómata en medio de esta como... justo de este contexto como político que era a finales de los años 80 y que de alguna forma se fue como era eco de algo que nosotros también aparentemente como generación a nivel global mundial vivíamos después de, por ejemplo, no sé, el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Que fue ese el momento o el año en el que se estrena Donnie Darko, ¿no? Entonces como para darle resonancia al aire apocalíptico. De hecho, perdón que te interrumpa, el propio Richard Kelly lo comenta en los materiales extras de la película. La película se iba a estrenar ese septiembre. Se retrasa el estreno un mes porque dentro de todo lo que les acabo de contar de la película hay un accidente de avión. Y en ese momento Estados Unidos estaba muy receloso de mostrar accidentes de avión en las películas, ya sea que se hubiesen hecho antes o se estuvieran filmando en ese momento. De hecho borraron en el póster de Spider-Man las torres gemelas que se reflejaban en sus ojos. Las tuvieron que borrar, ¿no? Y el famoso teaser, ¿no? Que de Spider-Man que tenía unos criminales atrapados en medio de una telaraña en medio de las 2 torres. También tuvieron que eliminarlo. Entonces, el estreno de Donnie Darko estaba programado para septiembre de ese año. Con el accidente involucrado en la película, lo retrasan. Y Richard Kelly prácticamente tiene que hincársele a la distribuidora para decir, por favor, estrenen mi película. Y se estrena en octubre de ese año. Ahí te interrumpí, perdón. No. Pero creo que justo entrar por ahí, ¿no? Ahora que estamos como... Todos los que vimos Donnie Darko en ese momento en específico y que de alguna forma contribuimos a crearle como esta aura de culto y de misterio, ahora la revisitamos y seguimos viendo que hay, incluso ya como a 17 años de distancia, seguimos encontrando que hay como muchas cosas que todavía se mantienen como vigentes, como ansiedades y miedos que están ahí vigentes y que bueno, esperamos que no se repitan esta noche de brujas. ¿De qué tipo de ansiedades y de miedos estamos hablando? Híjole, bueno, cuando menos creo que siempre estamos, algo que puedo decir o puedo pensar viendo la película y al momento de verla para este retrovisor, es justo que realmente cada generación siente que está viviendo el fin del mundo. Sí. ¿No? O sea, independientemente de dónde te pares. Y es como particularmente fuerte con un adolescente. Con un adolescente que está parado frente al abismo, está constantemente como viendo ese fin del mundo, ¿no? Y esperándolo, incluso añorándolo. Que suceda, ¿no? Y por eso creo que es significativa la fecha en la que ocurre la película, que es octubre del 88. Prácticamente un año antes de que el muro cayera, que es un fin del mundo. Sí. ¿No? Octubre del 88, pues las elecciones en las que Reagan se convierte en presidente. No, era Bush. Por eso, pero era Bush. Era Bush contra Dukakis.
Ah, claro, Que era el papá Bush contra iba a votar Dukakis, con Dukakis. pero en 88 gobernaba Reagan. Ah, sí. Todavía estaba Gobernaba Reagan, que es otro fin del mundo. O sea, el periodo de Reagan fue muy doloroso. Pues el Reagan es un poco el Peña Nieto de Estados Unidos, ¿no? No, más o menos así. Más o menos. Es más inteligente Reagan, eso sí hay que admitirlo. Sí, pero por un largo mucho tramo. más carismático, Ajá. pero no fue un buen periodo para Estados Unidos. Fue un periodo de crisis. Hay un fin del mundo dentro de la película. Y no hay que olvidar que la película, como bien dijiste, Jorge, es del 2001. El primer año del nuevo milenio. Mucha gente pensaba de manera muy seria, muy seria, que en el salto del 99 al 2000 se iba a acabar el mundo. O sea, todavía el cruce de circunstancias reales fuera de la película le inyectan entre este ocultismo y asomarse al abismo, como decías tú, incluso añorar de que ya todo se venga abajo, está incluso afuera de la película rodeándola en circunstancias reales. Sí, y justo creo que lo más trágico es que añoramos mucho eso, pero dudo que nos toque verlo alguna vez. Pues mira, como vamos con lo del agua, ya dijeron que en 30 años esto se acaba. Bueno, ahora sí, ya última advertencia. A mí no me toca, pero agárrense, porque creo que ahí viene el Donnie Darko del agua en 2048. En 2048. En 2048. No sé si valga la pena saltar hacia los viajes en el tiempo o meternos más al lado, como decías tú, ocultista de Donnie Darko. ¿Por dónde te gusta más la película? Porque, como decía hace rato, como una película que hace reverencia a la cultura popular, tiene muchas lecturas. Uh-huh. Como una película con inyecciones de cine de horror, con todas las referencias internas que tiene, también tenemos otro tipo de análisis. Si entendemos a la película como una especie de discurso sobre la posibilidad o digamos, el potencial de hacer o tener viajes en el tiempo, tenemos otra película. Incluso viendo como una película que triunfó por completo en DVD y en el cine le fue muy mal, tenemos otro tipo de análisis. Uh-huh. No sé cuál sea tu favorito de todos esos. Yo creo que definitivamente todas las ideas que salen como de una película que llega en un momento como tan específico, se prestan, ¿no? Y hasta cierto punto se pueden ir como conectando, ¿no? ¿Por qué quizá la película no tuvo la recepción de crítica o de taquilla que a lo mejor pareciera que su reputación pareciera que tuvo? Pues obviamente porque tocaba muchos de esos temas. ¿Por qué la película sigue siendo vigente, uh-huh, no? Y por qué habla de un momento del 88, se estrena justo en el contexto de otra gran crisis mundial, llega de alguna forma recurrentemente. Creo que también tiene que ver con esos como viajes, uh-huh, en el tiempo, esos mismos como wormholes o agujeros de gusano que la misma película va como poniéndose a sí misma. En ese sentido creo que nos podemos como viajar literal. Viájate, tú eres el invitado, Jorge, viájate. Viajar como en muchísimas cosas y clavarnos. Pero justo creo que la parte del viaje en el tiempo responde mucho como a un interés que tiene Richard Kelly en este tipo de fenómenos, ¿no? Uh-huh. Como los misterios que aparentemente pertenecen a la ciencia o que únicamente la ciencia puede resolver, uh-huh, y que incluso ni siquiera hay como al final resultados concluyentes o ideas, no tenemos ninguna certeza, y que mientras más sabe, mientras más investiga y mientras más va como conociendo, más preguntas salen. Más preguntas salen y más profundo se hace como sí, ese mentado abismo, ¿no? Encontré por ahí, bueno, si ustedes ponen Donnie Darko en Google, sale una serie de explicaciones. Todas se contradicen, ¿no? Es un poco justamente como cuando salió Mulholland Drive, ¿no? Uh-huh. Que así hay infinidad de teorías del internet sobre qué pasó,
Aquí te explicamos Mulholland Drive, aquí te explicamos Donnie Claro. Darko. No, aquí te lo están explicando mal, mira, porque así. Y unos análisis realmente como así a conciencia de la película, que prácticamente la diseccionan cuadro Casi por la cuadro. vuelven a hacer, ¿no? Yo creo que sería más fácil. Estaría más la fácil que volvieran volvieran a a que hacer. cada quien filmara su Mulholland Drive y su Donnie Y su Darko. Donnie Darko. Pero, como les decía yo en un principio, este anuncio del apocalipsis, que es el del apocalipsis personal que se le hace a Donnie Darko, como dice Jorge, va abriendo varios agujeros de gusano que hacen ver que esta realidad o se ha vivido varias veces o se vive al mismo tiempo en distintos universos, que es un poco la inquietud que mencionabas tú de Richard Kelly, que está muy clavado en ese tipo de posibilidad, o por lo menos de jugar con esa posibilidad dentro de su película, ¿no? Hay un libro que se cita ahí de viajes en el tiempo. Yo tengo la teoría de que, siendo Volver al Futuro una película de viajes en el tiempo, es la inspiración central de Donnie Darko. O sea, Donnie Darko es un poco el Volver al Futuro. el Volver al Futuro darky, ¿no? Completamente. Y en lugar del profesor Brown tenemos a esta señora que está esperando esta carta en el buzón de su propia casa, que se ve como el doctor Brown, pero, o sea, tiene el cabello blanco y trae una bata blanca y sabe que en algún momento en el tiempo alguna carta le va a llegar por ahí. Y va y viene al buzón esperando una carta, como la carta que le escribe a Marty McFly en Volver al Futuro, para más o menos cuidarse de que el futuro no sea alterado. O sea, creo que hay más referencias a Volver al Futuro que a otras películas que mucha gente encuentra, que sí están, pero creo que la inspiración central de Donnie Darko está en hacer una nueva versión, una versión darky de Volver al Futuro. Sí, justo una versión para esa generación. Para esa generación, sí. No, una versión para esa generación. No es casualidad que esté ambientada en el 88, en consecuencia, ¿no? Porque en Donnie Darko no hay viajes al futuro ni al pasado. Son viajes entre universos, ¿no? Con algunos minutos de diferencia, unos antes que los otros. Y ahí es donde yo veo la referencia a Volver al Futuro. La banda sonora es prácticamente una versión más entendida de la música de los 80 de lo que tenemos en Volver al Futuro, ¿no? En lugar de Huey Lewis and the News, pues tenemos a Joy Division, por ejemplo, ¿no? Así la voy a como poner. Algo consciente de esa época o de esa temporalidad, pero desde un lugar distinto. Claro. No es como la película popular. No. Es una película justamente para los marginales. Claro, ¿no? Porque las películas que se ven en Volver al Futuro son otras, y las películas que se ven en Donnie Darko es La Última Tentación de Cristo y ¿qué quedamos? Evil Dead, por ejemplo, ¿no? Esa es mi teoría personal, ¿no? De que Volver al Futuro se oscurece a través de Donnie Darko. Y encontré una cita en donde estos posibles saltos entre universos que hacen que las realidades se trastoquen, una cita del propio Richard Kelly que no es nada clara, pero se las voy a leer, que explica un poco estos cruces a través de los hoyos de gusano que tú decías hace rato entre los personajes y por qué especialmente al final ocurre lo que ocurre. Es decir, el final de la película es lo mismo que el principio, ¿no? Un motor de avión cae en la casa de la familia Darko y a partir de ahí ellos tienen que moverse a un hotel y se dan todas las circunstancias que les platicamos hace rato. Curiosamente, la película termina explicándonos de dónde viene ese motor y más o menos por qué ese motor puede ser un vehículo de viaje en el tiempo. Así es. Como el propio DeLorean, del cual hablan en la clase de física de Donnie Darko, cuando Donnie Darko le dice, oye, al profesor está interesado también en los viajes en el tiempo, y esta máquina para viajar podría ser un DeLorean, y el profesor dice, sí. Y de ahí partió mi teoría. Pero bueno, Richard Kelly, ¿cómo explica estos guiños entre los personajes hacia el final? ¿Cómo explica incluso un poco lo que decías tú, esta inactividad de Donnie Darko, este parecer que no está haciendo nada, o que alguien lo controla, o que él sabe qué va a pasar? Creo que en el enredo que maneja Richard Kelly aquí, más o menos se explica. Okay. Partimos, por supuesto, del primer apocalipsis que se anuncia en la película. A medianoche, el universo, es decir, la medianoche de Halloween, a medianoche, el universo tangencial se separa del universo primario, gracias a la aparición de un artefacto, es decir, el motor del avión, representado por un motor de avión. Sí. Los universos tangenciales son inestables y generalmente colapsan en menos de un mes, llevándose el universo primario consigo si no es cerrado previamente. Es decir, el mundo se va a acabar. Ajá.
cerrar el universo tangencial es un deber del receptor vivo, Donnie Darko. el cual le da superpoderes para realizar su tarea. Por eso inunda la escuela. Okay. Aquellos que hayan muerto dentro del universo tangencial se transforman en muertos manipulados. Frank, y de acuerdo con la última hoja del libro La filosofía del viaje en el tiempo, Gretchen, o sea, la novia de Donnie Darko. Se vuelven muertos manipulados, que también reciben ciertos poderes y entienden lo que pasa y la habilidad de contactar con el receptor vivo a través de la cuarta construcción dimensional, que es el agua. ¿Sí? Todos los que rodean al receptor vivo son los manipulados vivos que inconscientemente son empujados a llevar al receptor vivo, o sea, Donnie Darko, a cumplir su destino, cerrar el universo tangencial y aparentemente a morir por el artefacto. Donnie Darko, si lo recordamos, es el único que sabe, es el único que ve hacia dónde van las cosas. Todos los demás, como dice Richard Kelly, se mueven casi de manera automática. Donnie Darko sí está como viendo, o sea, él ve su propio gusano jalándolo hacia su futuro inmediato. Los demás no. Así explica Richard Kelly la relación entre los personajes y por eso dice que al final, cuando Gretchen le guiña el ojo o le saluda a la madre de Donnie Darko, sí, que digo, nunca habían tenido relación. Nunca habían tenido, ni habían salido en ningún momento a cuadro juntas. ¿Por qué se saludan? Es un poco por esto, porque son parte de ese universo absorbido a través del universo primario. Pero pareciera que solo es uno. Una dimensión o un espacio, no pareciera ser como un espacio o un tiempo como generalizado, es el fin del mundo de Donnie Darko. Claro. Pero de alguna manera nosotros nos proyectamos como en ese personaje. Sí. Y vemos ese fin del mundo como fin del mundo total. Así, total, exacto. ¿Qué es el fin del mundo sino la muerte? Exacto. ¿No? O sea, cuando tú te mueres es el fin del mundo. Entonces, si alguien te vaticina el fin del mundo, que es un poco la inquietud que genera este anuncio al principio de la película, es, ok, le están diciendo cuándo se va a morir, pero no le están diciendo cómo se va a morir. ¡Ay, cabrón! ¿No? Que es un poco la típica pregunta de estos juegos típicos de Halloween. ¿Tú qué prefieres? ¿Saber cuándo te vas a morir o cómo te vas a morir? Y Donnie Darko más o menos le lanzan ese mismo volado. Es una película desde el punto de vista de viajes en el tiempo bien interesante. Obviamente más allá de la estupidez de compararla con Volver al Futuro, ¿verdad? No, pero es que justo la comparación con Volver al Futuro tiene mucho sentido tomando en cuenta lo que se está mencionando. De hecho, se hace alusión a la película. Sí. En Donnie Darko de manera como muy explícita. Pero justo si vamos conectando, la preocupación ahí central tiene que ver justo con esos viajes en el tiempo, con fantasear con realidades y con dimensiones espaciotemporales distintas, ¿no? Que es algo que de alguna forma constantemente estamos como haciendo, ¿no? Imaginando futuros distintos, imaginando realidades como alternas. Y creo que ahí es donde embona mucho el nido o el nicho que se hizo Donnie Darko dentro de una cultura como en particular, ¿no? Como de gente que a lo mejor no está muy conforme con la realidad de las cosas o con el status quo. Y entonces ahí Donnie Darko fue como, claro, ahí eso es lo que yo quiero, ¿no? Como tener esa capacidad de ver mi propio hoyo de gusano y hacia dónde moverme o hacia dónde no moverme. Hacia dónde no moverme. ¿Algo más sobre los viajes en el tiempo de Donnie Darko? Híjole, es que creo que ni siquiera puedo como terminar ¿Es tu parte favorita? Es una de las partes que más me gustan porque creo que es la que menos entiendo. Es que sí, no, digo, esto es una cita de Richard Kelly. Sí. Que además encuentras en la tercera opción que te da Google. Tampoco creas que me metí mucho a investigar, pero es una preocupación real de él meterla en la película y al parecer el famoso corte del director, que yo no he querido ver, ahonda un poco más en esta unión de realidades. No sé si tú viste el corte del director. Sí. ¿Cuál es la diferencia o no hay mucha diferencia con la versión final que hemos visto todos? Que me imagino es la que está en Netflix. Sí, creo que la que está en Netflix es la versión comercial. La versión comercial. La que se estrenó. Y la versión del director tiene unos 10 minutos extra de material. No recuerdo exactamente cuáles son las escenas que son diferentes porque realmente yo vi Donnie Darko
por ahí de los 13, 14 y apenas la revisité para este retrovisor. Y de entrada había muchas escenas que están en el corte original y que no recordaba haber visto, ¿no? Que ahora de alguna forma como que tomaban otro significado. Pero creo que sí, lo que me quedó muy claro fue como que esta parte de los viajes en el tiempo tiene más relevancia de la que aparentemente nada más está ahí como puesta, ¿no? De la que es evidente, ¿no? Y que tiene que ver justo con todo el tema de la muerte. Y creo que hay algo que no hemos tocado a lo mejor mucho es como la figura de Frank. Toquémoslo. La figura de Frank. Hablemos de Frank. Hablemos de Frank. Todo el micrófono es tuyo. Porque es yo creo que uno de mis personajes favoritos en la historia. Porque lo oímos, no lo vemos. Uh-huh. Y cuando lo vemos es de, ay, cabrón. Cuando lo ves la primera vez. La primera vez. Que de hecho es como... Es una imagen como tan fuerte que es esas que pasan a formar parte de un imaginario colectivo, ¿no? Hay mucha gente que conoce a Frank y que no ha visto a Donnie Darko. Hablemos de Frank, mi estimado. Pues creo que justo ahí es donde entra la parte, a lo mejor, que vincula a Donnie Darko un poco más con el género quizá horror, como de una criatura fantástica. Incluso fantasía, exacto. Ajá, y que tiene que ver con el hecho de que esté yendo como con la psicóloga, que de alguna forma explica un poco como esta juega un poco con la idea de la muerte, de el tiempo y de cómo a lo mejor esto lo está imaginando, esto es real, Frank existe, Frank no existe. O sea, entonces como la figura de Frank creo que condensa como muchos de los temas que están ahí evidentes en Donnie Darko. Y por eso a lo mejor es una figura que, además de su aspecto, tiene como esa, digamos, como esa resonancia, ¿no? Los temas se condensan en Frank. Y es quien de alguna forma está como dirigiendo a Donnie Darko. ¿Qué clase de fuerza oscura o no oscura? Es el piloto del viaje en el tiempo, si lo quieres ver así. De alguna forma, sí. No, porque él le dice lo que Donnie Darko va a hacer y Donnie Darko ve ese gusano temporal llevándolo a donde tiene que ir. Es un poco el piloto del viaje en el tiempo. Pero es también metiéndonos al otro lado, al lado ocultista, como le llamaste. ¿Sí le llamaste ocultista? Sí. Metiéndonos al lado ocultista. Frank, yo cuando vi la película la primera vez, yo que soy fanático de Alicia en el País de las Maravillas, y cuando veo un conejo que dice sígueme, dije, claro, Alicia, ¿no? Pero esta es una Alicia más densa, ¿no? Entonces por ahí dije, es una especie de guía. Pero es un guía bastante más tenebroso que el conejo de Alicia. Entonces, conforme he visto la película, me he formado la idea de que Frank es un buen equivalente, creo, o un buen ejemplo de todo lo que hay en la cabeza de Jack Nicholson en El Resplandor, por ejemplo. Uh-huh. Que Jack Nicholson también es alguien que está obedeciendo órdenes de algún lado que él no comprende. Nada más que Stanley Kubrick no nos las enseña ni nos deja verlas. Su Frank está ausente toda la película. Aparece por ahí con algunos personajes, ¿no? La escena del baño, ese tipo de cosas. Sí, hay manifestaciones. Hay manifestaciones, pero no está tan presente, ni en audio ni en video, como sí está en la cabeza de Donnie Darko. No digo que uno esté inspirado en el otro, digo que para mí es como meternos. Hay un hoyo de gusano por ahí. Sí, hay un hoyo de gusano entre esos dos que dice, este señor está igual de loco que este chamaco. Sí, claro. Y es que creo que justo lo más aterrador, lo que realmente sería como perturbador es el hecho de saber que todos tenemos un Frank. Todos tenemos un Frank, claro. Y que de alguna forma algunos le hacemos más caso que otros, pero que es una presencia que está ahí. Y creo que lo digamos como lo chingón del asunto es que Frank puede tomar formas y nombres distintos. Uh-huh. Y sí, puede ser, claro, la persona, el ente que mueve a Jack Torrance a hacer lo que hace en El Resplandor. Exactamente. O que puede mover, no sé, al mismo Michael Myers en Halloween. En Halloween. ¿No? O sea, realmente es una figura es una construcción que está pues desde el inicio del tiempo. El acierto de Richard Kelly es mostrárnoslo en los momentos adecuados, con la voz adecuada, en el disfraz adecuado. ¿No? Uh-huh. Creo que ahí hay un golpe de inspiración que muy pocas películas de fantasía, de ciencia ficción, si nos clavamos en el viaje en el tiempo, o de terror, si adoptamos todas las referencias, es un golpe de inspiración que muy pocas películas han tenido. Y es un gran personaje.
A mí me sorprende que no haya más gente vestida de Frank en Halloween cada año. Es que hay tantas opciones. Pero sí, creo que Frank es un personaje interesante. A final de cuentas, él es el narrador de la película también. ¿No? Él es el único que sabe todo lo que va a pasar desde que la película comienza. Él es el único que nos puede ocultar o mostrar cosas y es el único que sabe que estos saltos entre dimensiones se pueden dar o se han dado. Él mismo es un salto entre esas dimensiones, ¿no? Él conoce las realidades de la otra, del otro universo. Es el único personaje que tiene certeza. Y digo, obviamente eso no es poco en un mundo como el de Donnie Darko, ¿no? Claro. Que tiene todo este aire desde que inicia como de mucha incertidumbre, de mucha desazón, desasosiego. Hay un aire ahí muy pesimista, ¿no? Que te digo, creo que siempre va a encontrar siempre va a encontrar eco. El momento en el que la veas y la época de la vida en la que te encuentres, siempre vas a encontrar ahí algo que disfrutar. Y sobre todo en el hecho de que quizá no mucha gente se disfrace de Frank en Noche de Brujas, pero creo que todos casi diario nos disfrazamos de Donnie Darko. Es casi de alguna forma y no necesariamente en Noche de Brujas. Exacto. Bueno, nada más un dato al calce, así como para que nos digas al final tu parte favorita de Donnie Darko o algún otro dato que hayas encontrado por ahí. El 31 de octubre del 88, Halloween, por supuesto, fue el lunes. Es decir, había juego de fútbol americano. Okay. El presidente, por supuesto, era Ronald Reagan. Estoy encontrando aquí datos. Bueno, películas en el cine en esa semana. Red Scorpion, ni idea. The Good Mother, Everybody's All American, A Cry in the Dark, Distant Thunder. O sea, nada, no había nada que ver esa semana en el cine. A Cry in the Dark era sí. La de Meryl Streep. La de Meryl Streep. Que un bebé se comía. No, un dingo se comía a su bebé. A su bebé. sí, Meryl Streep no ha hecho solo buenas películas, muchachos. ¿Qué más? Halloween, no, muertes famosas, pues no se murió nadie famoso. Una noche de brujas como cualquier Una otra, noche ¿no? de brujas como cualquiera otra, que es parte de lo angustiante de la película. Es una noche de brujas sin sabor. Exacto. ¿No? O sea, está la fiesta en la casa de Donnie Darko, pero él mismo se sale. Obviamente las circunstancias ameritan que él se salga, pero en realidad, o sea, no es una noche espectacular. Ni una fecha como emblemática más allá de es Noche de Brujas. Al contrario de todo lo que pasa en Volver al Futuro, claro. ¿no? Que la noche de graduación es el centro de la película. Ahí tenemos que llegar, ¿no? Si no llegamos a la noche de graduación para que los papás se conozcan, este muchacho se desaparece. Donnie Darko es todo lo contrario y creo que eso acaba generando más angustia. Es una noche cualquiera, no es una noche especial, no es la mejor noche de brujas. Él y Gretchen pues tampoco están como que andando bien, ahí va a empezar, pero no sabemos bien para dónde va el asunto. Es una noche X y sin embargo es la noche del fin del mundo. ¿No? Creo que eso es lo más angustiante de la película. Digo, además, por si no estaban lo suficientemente angustiados o preocupados. Ahí está. Algo más que quieras agregar, mi estimado. Fíjate, ahorita que comentabas... Todo lo que quieras, por el tiempo no me llamaba mucho la atención que la presencia de Patrick Swayze. Sí. ¿No? Que de alguna forma es algo que no se comenta mucho, pero que creo que también es una figura como importante, ¿no? En lo que representa dentro del universo de Donnie Darko, ¿no? Porque al final de cuentas él es quien encuentra primero a Donnie Darko en el campo de golf, con otra persona. Él lo despierta. Exactamente. Bueno, él está ahí cuando lo encuentra, ¿no? O él lo despierta. No, él nada más está ahí. Él está ahí, pero es como la primera persona que ve cuando despierta, ¿no? Entonces, de alguna forma la figura de Patrick Swayze dentro del universo de Donnie Darko es como esta especie como de gurú que ha creado libros de autoayuda para la gente, algo que Donnie Darko ve como una salida hipócrita o falsa para los problemas, ¿no? Y que todo es como binario, todo es producto del miedo o del amor. O del amor. ¿No? Entonces, que todos los actos que hacemos se dirigen hacia alguno de esos dos polos. Y Donnie Darko lo considera completamente hipócrita.
Claro, porque de alguna forma es poner el mundo en blanco y negro cuando Donnie Darko es gris. Gris. Es como, a mí algo que me gustó mucho de la película es justo cómo la fotografía juega con estas diferentes tonalidades de gris. Ujú. No hay colores saturados, todos No. los colores son deslavados, el mundo es muy opaco. Entonces sí hay como diferentes tonalidades de gris. Y este personaje que lo quiere poner todo en los dos lados. En los dos lados como que se pierde un poco de esa ambigüedad porque creo que es justo la ambigüedad y el no denominar a Donnie Darko como un personaje bueno o como un personaje malo le da también como mucha riqueza. Sí, es desde mi punto de vista el personaje de Patrick Swayze, que es el que despierta el odio, porque es la primera vez que vemos a Donnie Darko alterado, ¿no? Cuando le preguntan, oye, ¿tú quieres participar en lo que este señor hace? Y él se revela y maldice. Uh-huh. El personaje de Patrick Swayze es el que saca un poco el guardián entre el centeno que trae Donnie Darko adentro y dice, esta sociedad es completamente falsa e hipócrita, yo no quiero formar parte de ustedes, yo me voy y voy a quemar la casa de este señor. No, o sea, le sale su lado rebelde al estilo el guardián entre el centeno, decir, yo me voy, yo no soy parte de esto, a mí no me hablen, ustedes son una bola de falsos, hipócritas, posers, ¿no? Y se va. Y es un personaje que acaba detonando mucho no solo esta rebeldía, sino acaba siendo una parte de la serie de eventos que contribuyen al fin del mundo de Donnie Darko. Exacto. Si Donnie Darko no quema la casa de este señor, no puede venir el fin del mundo. Y tenemos que encontrar una razón para que Donnie Darko queme la casa. O ya sea antes o después del incendio. Aquí sí se la voy a dejar al misterio a la gente que no la ha visto, pero para quemar la casa de este señor debe haber una razón. Porque Frank le dice, ve y quémala. Y Donnie Darko obedece. Y no sabemos por qué. Uh-huh. Solamente estamos viendo Evil Dead. A lo mejor fue porque vio Ghost. Oye, quémalo antes de que haga Ghost, porque Ghost es después, ¿no? Ghost es el 90. Del 90. Entonces, sí. Quémale la casa antes de que haga Ghost. Que lo descubran. ¿Qué sería de este universo sin Ghost? No, sería algo más feliz, te lo puedo asegurar. Hay muchas películas que podríamos habernos ahorrado. Muchas. ¿Tú sí eres fan de Ghost? Mira, la verdad sí. ¿O de sus parodias? La verdad, o sea, siempre que me la topo en Canal 5, porque es donde siempre la pasan, claro, me quedo ahí. Y la pasan en Navidad, algo que no he podido casi comprender siempre nunca. La pasan en esas fechas. Whoopi Goldberg es la Donnie Darko de Ghost. Justo. ¿Verdad? Oda Mae Brown es la Donnie Darko de esa generación. Ahí está. Claro, ahí está Patrick Swayze. Es la versión más fresa de Donnie Darko. Y Demi Moore es como justo el personaje de Jenna Malone. Como Gretchen. Entonces, es la Gretchen, sí. Mira lo que acabamos de encontrar. Ahí salió una lectura padre. Prometemos especial de Ghost contra Donnie Darko. Ya les dimos el de Volver al Futuro contra Donnie Darko. Ustedes vayan, que nuestros radioescuchas vayan ahí generando las claves. Vayan mandando sus ideas. ¿Qué más quieres agregar, mi estimado Jorge? ¿O damos por cerrado este viaje interno hacia Donnie Darko? Yo creo que hay muchas cosas, te digo, de las que hemos hablado, pero algo que creo que sería como mucho más interesante sería ver qué tienen que decir nuestros radioescuchas y a ver qué tanto podemos ahondar el misterio. Muy bien. Si hay suficientes opiniones sobre este programa, prometemos una segunda parte. Así es. Pues bueno, no nos queda nada más que agradecerle por supuesto a Jorge el esfuerzo. Fue un gusto verte en Toronto. No sabía yo que ibas para allá, entonces me dio mucho gusto cuando te encontré. Allá nos veremos también. Tú vas... no, es que para cuando escuchen este programa solo nos queda el Festival de Los Cabos. Sí, ya Morelia ya ha pasado. Morelia ya pasó. ¿Tú vas a Los Cabos? No voy a Los Cabos, pero voy a Morelia. Ok, pues por ahí nos veremos. Por ahí nos vimos. Hablando exacto. de viajes en el tiempo. Por ahí nos vimos. Entonces, fue un gusto verte en Morelia también, Jorge. Esa borrachera estuvo buenísima. Híjole, no quiero ni acordarme. No te acuerdas porque no ha pasado. Muchas gracias, Jorge. Mil gracias de verdad por venir. Un peliculón. Repito, la película está en Netflix. Y el miércoles que viene, que es justo la noche de Halloween, hay un especial de Halloween. No sé si Halloween está en Netflix, creo que no. Pero la de John Carpenter no. Seguro está la de Rob Zombie, que es un asco. Pero Donnie Darko sí, revísenla. Es una película muy interesante.
Pasen una buena semana, pasen un feliz Halloween, disfruten Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre. Congelen pan de muerto, yo ya lo comprobé, sí aguanta. Lo compras, lo congelas y al mes lo descongelas y sigue fresquecito. Vamos a probarlo. Luego les doy la receta. Adiós. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Retrovisor. Con Eric Estrada. Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx. Retrovisor es presentado por Vans.